segunda emisión de Talk to Action entre pares, actividad promovida por el Centro de Respuesta COVID-19, Anáhuac, y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Puebla. En esta ocasión, esta plática virtual contará con un enfoque internacional, ya que nuestros invitados son dos especialistas que, desde Chile y Argentina, nos compartirán sus conocimientos y experiencias sobre temas estratégicos que nos permitan como audiencia generar una mejor visión de cómo adaptarse a las condiciones actuales de la realidad. De esta manera, la maestra Susana Cáceres, directora de Internal Consultora y Agencia de Comunicación Interna, referente y líder en América Latina, abordará el tema del futuro del trabajo de la mano de Lucas López Dávalos, experto en comunicación estratégica. En la nueva realidad, las diferentes formas que ha tomado la actividad laboral, sin duda alguna, han sentado el precedente de lo que será el trabajo en un futuro. Este diálogo virtual que tendrán nuestros invitados tendrá una duración de 45 minutos. Nos enseñarán a conocer las dinámicas en las que seguramente nos veremos inmersos en el quehacer profesional. Bueno, ahora con el objetivo de enriquecer la plática y poder incorporar comentarios y también preguntas que tiene la audiencia, les pido que cuando así lo deseen, escriban en el chat que se ha habilitado justamente con este propósito. Para iniciar, me permito darle la bienvenida a la maestra Susana Cáceres González. Hola, maestra Cáceres, gracias por aceptar la invitación de la Universidad Anáhuac. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con todos los asistentes a esta actividad que es tan relevante hoy para compartir de estos temas que vienen. Al contrario, bienvenida. Bueno, les comparto que la maestra Susana tiene 25 años de experiencia en comunicación organizacional, especializándose en comunicación interna. Ha realizado relatorías, diagnósticos, estrategias y planes de comunicación en diferentes intervenciones en materia de comunicación en variadas organizaciones y empresas de talla internacional. Asimismo, es docente de posgrado de importantes universidades en su natal Chile, en Perú y actualmente también en la Universidad de Barcelona. Incluso, hace algunas semanas, ganó el premio a la excelencia de comunicación interna iberoamericana Diálogo CI 2020. Para iniciar con este Talk to Action entre pares, le pido entonces a la maestra Susana si nos presenta a su compañero de charla. Muchas gracias, Carolina, por esa presentación. Sí, cuando me plantearon esta idea de conversar, ¿cierto?, sobre el futuro del trabajo y los desafíos que vienen con esta nueva realidad, pensé inmediatamente en Lucas López Dávalos. Él es comunicador desde hace muchos años trabajando en comunicación interna, también ha trabajado en comunicación estratégica. Somos además colegas y nos conocimos, de hecho, en un evento en Argentina, así que hoy nos consideramos amigos de este mundo de la comunicación. Y Lucas hoy se ha especializado en el mundo de la agilidad. Entonces es muy interesante cómo la transformación digital, que es lo que nos viene, ¿cierto?, forzadamente hoy incluso, él nos va a dar su mirada de esta necesidad de mirar de manera distinta, de colaborar de manera distinta en las organizaciones y con su conocimiento como Agile Comms Coach y además como co-creador del Manifiesto Ágil de Comunicación Interna. Así que muy bienvenido, Lucas, y muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Susana, por la invitación. Es un placer estar esta noche acá. Y muchas gracias también a la universidad, en la persona de Caro. Te mando un saludo también desde aquí. Esperamos tener un lindo diálogo y, bueno, arranquemos nomás. Así es. Quiero partir contándoles un poco el contexto en el que nos movemos hoy día y por qué es tan relevante esta necesidad de mirar cómo nos vamos a empezar a relacionar desde la comunicación en esta nueva realidad, en esta crisis que estamos viendo actualmente y también en la pospandemia. Queremos partir con esta aproximación a la necesidad de contar con un liderazgo distinto en la pospandemia, que claramente el rol del líder en comunicación va a ser un tema relevante en la nueva normalidad. Y estas habilidades, nosotros partimos este año mirando todas las necesidades que teníamos del líder en comunicación y quisimos ir a preguntarle a los expertos, los HR influencers de América Latina, qué pasaba con esta necesidad de nuevas habilidades para el líder
que claramente ya está exigido con la situación que vivimos hoy día, y seguramente le vamos a pedir mucho más. El mundo cambia cada vez más rápido y las comunicaciones internas tienen que ser capaces de ir a la par, apoyar los grandes desafíos y generar una visión estratégica que dé respuesta a incertidumbres y evolución. Necesitamos nuevas respuestas, desde los estallidos sociales en Chile y América Latina hasta la crisis sanitaria sin precedentes que vivimos hoy. La comunicación se está adaptando y aportando a nuevos escenarios. Aceleración obligada de la transformación digital. Un trabajo a distancia que llegó para quedarse. Necesidad de conexión emocional de los líderes y más habilidades para comunicarse con sus equipos. ¿Qué pasará con la comunicación interna post-pandemia? ¿Qué pasará con el relevante rol del líder después de esta crisis y seguramente a la espera de otras? Resiliencia, liderazgo emocional, gestión de crisis, liderazgo multigeneracional y perennial, flexibilidad y autonomía con los equipos. Todo eso y más. Necesitamos de líderes que comprendan a cabalidad el rol relevante e irreemplazable que tienen en la comunicación de sus organizaciones. Este video muestra, ¿cierto?, en el momento en que estamos, en todos los requisitos que estamos viendo de las organizaciones para ponerse al día, ¿cierto?, con esta nueva forma de trabajar. Aparece el trabajo a distancia, aparece la necesidad de un contacto más emocional, porque estamos lejos, pero necesitamos estar cerca y sentir a nuestro equipo cerca. Entonces, les quiero mostrar este par de láminas de este estudio que hicimos con GoIntegro, que es la institución que convoca la elección de los HR Influencers de América Latina. Algunas de las competencias que estuvieron más complejas en este periodo de crisis que todavía estamos viviendo, ¿cierto? A la espera de una vacuna, ojalá en el próximo trimestre, en el primer trimestre del 2021. Y le preguntamos cuál ha sido la mayor dificultad que han detectado los líderes al momento de enfrentar esta crisis. Y nos aparece en primer lugar la escasa contención del equipo, ¿ya? Y aquí está el cómo este líder, ¿cierto?, tiene que, de alguna manera, convocar a su equipo, cuidarlo en situaciones que estamos golpeados emocionalmente, hemos vivido montañas rusas, ¿cierto?, de emoción. El 52% dice que faltan habilidades de comunicación y escucha, un tema muy relevante si entendemos que el rol del líder en comunicación interna es clave. El 52% dice que tienen problemas para manejar el contexto de crisis. Y no es extraño porque esta es una crisis sin precedentes, como decía el video, y claramente no estábamos preparados para enfrentarla. El 44% dice que falla en el manejo de equipo a distancia, ¿sí? Esto lo vamos a ir conversando también con Lucas. ¿Qué pasó con esta necesidad imperativa de empezar a trabajar a distancia por obligación, no por decisión de muchas organizaciones? Y el 40% dice desconocimiento de las necesidades de su equipo, ¿ya? Nos dimos cuenta en que muchos líderes no conocían a su equipo a cabalidad. Dónde vivía su equipo, cuántos hijos tenía, cuáles eran las complejidades que tenían para, por ejemplo, trabajar a distancia. Así que les preguntamos, bueno, estas son las dificultades que hemos visto. ¿Qué necesitamos de un líder que tiene que dirigir, colaborar y generar equipo para poder salir adelante en las distintas organizaciones e instituciones? ¿Ya? Y esto nos dijeron, en la siguiente lámina, vamos a aparecer que nos dijeron estos influenciadores de Latinoamérica del mundo de recursos humanos. En primer lugar, confianza y autonomía en el liderazgo de los equipos. Estos equipos que están trabajando a distancia, ¿cierto?, que tengo que darles más autonomía. También aparece el liderazgo emocional, una nueva forma de liderar a los equipos para lograr las metas que tenemos, además en un contexto VUCA, ¿cierto?, en un contexto muy complejo. El 52% dijo flexibilidad y adaptación al cambio, que se dice que va a ser uno de los grandes desafíos en el futuro del trabajo, que va a ser una de las competencias, la adaptación al cambio y además la flexibilidad, que nos va a permitir sobrellevar los distintos desafíos que tengamos. El 44% dijo resiliencia,
claramente, ¿cierto? El enfrentarnos y poder salir bien parados de las situaciones que tenemos que enfrentar. Y el 44% dijo transformación digital. Luego, el 40% comunicación efectiva y escucha activa. Si vemos todas estas competencias, la comunicación es un elemento transversal. Así que en este mundo del trabajo que ha cambiado tanto, creo que la comunicación es hoy clave y va a ser tremendamente clave en la mirada del trabajo del futuro. Los quiero dejar con un video que viene para ya empezar ahí a compartir y a conversar con Lucas, donde se muestra qué ha pasado en estos últimos años con la evolución del trabajo. Aquí vemos, wow, el cambio que venía ya avanzando, pero claramente en estos 6-7 meses que llevamos confinados nos hemos dado cuenta que claramente nuestra oficina está contenida aquí en un pequeño aparato o en un computador. ¿Cómo ha sido esta evolución, Lucas, que tú has ido viendo, ¿cierto? Y has ido viendo también en cómo ha cambiado la forma de trabajo en estos tiempos. El progreso, uno podría pensar progreso, ¿no? Y esa transformación digital acelerada y forzada, ¿no? Acelerada en estos últimos meses, en este último año, digamos, ¿no? Lo interesante es, yo mientras veía el video recordaba algunos de los elementos que están ahí, pensaba cómo todos esos elementos se fueron transformando con el tiempo en aplicaciones, ¿no? Y no sé, la verdad es que yo tengo una edad en la cual soy de esa generación bisagra. Cuando yo era chico, digamos, cuando era niño, había un computador en mi casa porque mi padre es científico, pero era la única computadora probablemente que había en todo el pueblo, en toda la ciudad. Entonces ahora tenemos todas estas computadoras, y es más, llevamos una computadora con nosotros en el bolsillo. Esto tiene más procesamiento que todas las computadoras que tuve en mi infancia juntas. Y entonces cuando uno habla con sus hijos se encuentra con esos paradojas, ¿no? Como esa pregunta que me encanta, que mis hijos ahora son más grandes, ¿no? Pero escuché de algún niño que le preguntó a sus padres, ¿cómo era el mundo con pandemia cuando tú eras chico, papá? ¿No? ¿Cómo era la pandemia cuando tú eras chico, ¿no? Entonces, cómo se van generando como paradigmas, ¿no? De alguna manera, y en realidad creo que el paradigma que se está forjando hoy lo vamos a terminar de ver dentro de algunos años también, ¿no? Es como algo que está madurando, algo que está cambiando efectivamente, bruscamente, y que trae, por supuesto, un montón de incertidumbre, de desazón. Tú comentabas, bueno, ahí mismo en el video se mostraba, ¿no? No todo es color de rosa cuando uno habla de transformación, etcétera, sobre todo en este contexto, donde no es solo, y esto es algo que hay que reforzar permanentemente, ¿no? Sobre todo metiéndonos en el tema de comunicación interna, ¿no? Cuando hablamos de trabajo remoto, este es un trabajo remoto muy especial, es un trabajo remoto en el cual las personas hemos sido como empujadas a trabajar en forma remota, sin estar del todo preparados, ¿no? Esos hogares, desde la conectividad hasta la asistencia en casa, el cuidado psicológico, bueno, todo esto vamos a ir conversando más adelante, pero voy abriendo el juego un poco para que vayamos planteando un poco el escenario, ¿no? A veces la tecnología, por otro lado, a muchos por lo menos agradecemos porque podemos seguir haciendo esto, podemos trabajar, etcétera, pero también ha dejado serias consecuencias, ¿no? Y yo recuerdo haber tenido alguna conversación con algún gerente el año 2019, planteándole
cuándo iban a partir con el trabajo remoto en las organizaciones. En su organización, una gran organización en Chile, que también tiene operaciones en Perú, y me decían, nosotros no vamos a hacer teletrabajo, no estamos preparados como organización, es una organización bastante tradicional, conservadora, y hace un par de meses estuvimos en un proyecto, trabajando con ellos, por supuesto, en teletrabajo, ¿cierto? Porque no había otra alternativa a esto, y hablamos hoy del teletrabajo forzado, absolutamente empujado por esta crisis, y ya se empezaban a dar algunos avistamientos de que se iba a poder ir paso a paso, como es el plan del gobierno en Chile, para ir volviendo poco a poco en esta nueva normalidad. Y les pregunté si estaban ya viendo planes de volver a la oficina, y este mismo gerente me dijo, aquí nadie está preocupado de volver, ¿ya? ¿Para qué vamos a volver si hemos visto que funcionamos perfecto? O sea, el cambio que se originó en estos 5 meses, 6 meses, en donde tuvimos que ir a trabajar a distancia y empezar a utilizar las herramientas que a lo mejor estábamos subutilizando también, y optimizar otras que teníamos, hicimos lo que pensábamos hacer en los próximos 5 o 6 años. O sea, claramente la transformación digital se aceleró, y aquí hay un cuestionamiento que me ha tocado conversar con algunos gerentes también, desde el punto de vista de cómo comunicamos y cómo vamos instalando estas competencias como la que veíamos que necesitamos en los líderes, y algunos plantean que les da un poco de temor el que volvamos atrás cuando ya pase esta crisis, y tengamos que volver a una normalidad mucho más conservadora. ¿Cómo ves tú ahí, Lucas, en este mundo, desde la agilidad, desde la colaboración que está impactando hoy en las organizaciones? ¿Cómo podemos hacer para que no volver atrás, sino que seguir impulsando la transformación digital de las empresas y de las instituciones en general? Buena pregunta. Ahí lo que pensaba es, toda organización está tan transformada como está su CEO, ¿no? O sea, como límite uno podría pensar, o es tan ágil como, ¿no? A mí me gusta pensar la agilidad, digamos, en un sentido amplio, porque probablemente mucha de la gente que nos está escuchando quizá ni sabe lo que es agilidad, ¿no? Entonces, hay que ir como, digamos, entendiendo que venimos de la comunicación, y estas famosas metodologías ágiles son el mundo agile, digamos, es algo para nosotros nuevo, si bien tiene unos 20 años de ya estar funcionando activamente, sobre todo en el hemisferio norte, ¿no? Para nosotros, comunicadores y latinos, es como nuevo, y bueno, vino asociado a este cambio de paradigma que trae la transformación digital, que había comenzado, pero como decíamos antes, se aceleró brutalmente este año, ¿no? Por necesidad. Y ahí pensaba, bueno, toda organización es tan ágil como lo es su CEO, o sea, la transformación va a llegar tan lejos como llegue la propuesta, digamos, estratégica que tenga esa compañía, pero estrategia dura, no estrategia de comunicación, sino estrategia en general, qué estrategia de negocio está planteando, y hacia dónde se imagina su futuro. Te diría, esto también cambió, la noción de futuro, ¿no? Este año me gusta hacer un chiste como de vez en cuando decir, estamos a 138 de marzo, ¿no? Porque realmente uno entró en una cosa como la película esta del Día de la Marmota, ¿no? Como uno que vive todos los días lo mismo, de alguna manera está en la casa, trabaja, está encerrado, bueno, pasan una cantidad de situaciones que son tragicómicas, ¿no? Y quiero quedarme con esa idea de que tampoco, insisto mucho con esto de que no es todo color de rosa, ¿no? Y que hay que ir manejándolo, y ahí la comunicación y la cultura tienen un aporte importantísimo para hacer, y por eso la comunicación interna se volvió un asset, porque como bien decías, de repente ese líder se empezó a preocupar de su gente, enhorabuena, como personas integrales que somos, y ya no solo como el trabajador que viene acá y me cumple un horario y me da cierto valor y se va, y ya después no me importa, cómo se entretejió y cómo lo que es la vida personal y la vida laboral ya están súper entretejidas, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que lo mejor que uno puede hacer es ir logrando hitos o milestones, ¿no? Ir poniendo hitos que realmente hagan que efectivamente, como conquistas lo veo, ¿no? Por ejemplo, no sé, como un ejemplo, ¿no? Alguna actividad que normalmente se venía realizando en forma presencial,
¿no? Que se hace todos los años en todas las empresas en las que nos toca colaborar. De repente este año, bueno, no se puede hacer ese meeting que se hacía, bueno, no se puede ya juntar a todos los colaboradores por razones sanitarias. Perfecto. ¿Cómo hacemos para tener un evento de similares características, pero en este formato? Entonces ahí como me gustó muchísimo lo que dijiste, que había herramientas que veníamos como subocupando, ¿no? Explotando. Y ahí hay algo de la técnica que ya no es simplemente una herramienta digital o cierta aplicación, etcétera, sino también la creatividad. Hoy en día la creatividad ganó un lugar, o sea, digo, pienso en el perfil de ese comunicador que está ávido de aprender, y pensaba mucho en esta cosa del aprendizaje. Quienes modestamente nos hemos dedicado toda la vida a aprender y nos encanta aprender, bueno, hoy quizás tenemos cierta ventaja comparativa, pues nos gusta aprender, entonces en este contexto estamos como esponjas, tomando todo lo nuevo y diciendo, a ver cómo lo hiciste tú y cómo, y a ver, cuéntame, y se dio muchísima más como interacción y pudimos como intercambiar muchos más conocimientos rápidamente porque era necesario, ya es como que esta cuestión de los pares, de hecho esto es una conversación entre pares, ¿no? Que saludo que se dé, ¿no? Y me parece fantástico. Pero este contacto entre pares, creo que este año en particular fue mucho más notorio y pasamos quizá de la competencia a la colaboración, pero sin escalas, ¿no? O sea, fue directo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que sobrevivir, digamos, deja de lado muchas restricciones, muchas barreras, ¿no? Entonces, digo, sobrevivir teniendo en cuenta la pandemia, pero aparte de sobrevivir, digo, sin ser tan dramático también de decir, bueno, pucha, no podemos hacer los eventos que teníamos que hacer, ¿cómo los hacemos? Y entonces hay que aplicar todo lo que uno conoce como comunicador, buscando siempre, como te decía antes, generar esos hitos o esas conquistas o esos milestones, ¿no? Y este año va a quedar como el año en que lo hicimos y logramos hacer un evento colaborativo en línea donde la gente realmente salió súper motivada. Súper motivada. Digo, hablo, en mi caso, digamos, lo he visto más de una vez durante este año y me parece que se puede lograr. Obviamente requiere como ciertas habilidades de facilitación, por ejemplo, especiales. Esto que Carolina hace todos los días, digamos, de poder manejar obviamente el manejo de una cámara, o poder presentarse, hablar correctamente, tener una buena dicción. O sea, hoy la comunicación es algo integral, ya no es solamente escribo bien, o soy buen periodista y entonces, bueno, redacto correctamente. O sea, hoy realmente el periodista interno tiene que ser una especie de como, no sé, como de hombre medieval, digamos, ¿no? Del medioevo, mejor dicho, del Renacimiento, que conocía todas las artes y dominaba todas las artes, ¿no? Así me lo imagino yo, como una especie de Leonardo da Vinci, ¿no? Qué bonita metáfora, este Leonardo da Vinci yo creo que todos tenemos dentro, ¿ah? Y que claramente, como dices tú, hoy tuvimos que empezar a sacar esos aprendizajes, a aprender, a mirar a otros, a escuchar más también a la organización, absolutamente saber cómo estaban, qué les pasaba. Y también nos pasó, y creo que hay una preocupación hoy también con todo este uso de la tecnología, que me imagino que muchas de las personas que nos están viendo y escuchando ahora, les debe haber pasado, que hay un estudio en Estados Unidos que se hizo que dice que estamos trabajando mínimo, en promedio, 48 minutos más al día, porque nos da esta facilidad, ¿cierto? La conexión de estar en el minuto adecuado, de repente tienes así entre medio de todas las reuniones virtuales, se te agrega otra de manera espontánea y nos cuesta desconectarnos. Y ahí también creo que en el futuro del trabajo vamos a tener que hacer distinciones, porque además estamos en nuestro lugar de casa, ¿cierto? Y estamos compartiendo con o hijos, o familia, o padres que también están en la misma dinámica, y tenemos que tratar de darnos ese espacio de cuidado. Uno de los temas que más preocupa hoy es el tema de la salud mental de la gente, por esta no desconexión, por esta sensación de que estoy conectada todo el rato. Y por otro lado, el que los líderes nuevamente, que son modeladores, se alineen en darle el espacio de descanso que un trabajador requiere.
Hay un caso que me tocó conocer de un gerente en Brasil, que tiene muchos trabajadores en esta empresa, como 3.000 trabajadores, y se empezó a dar cuenta este CEO, o era el presidente, el director ejecutivo de la compañía, que la gente estaba realizando reuniones incluso a la hora de almuerzo, que no había descanso, y se empezó a preocupar porque justamente cómo estresamos a la organización con esta forma, y además tenemos que buscar un equilibrio, porque si esto llegó para quedarse, bueno, no podemos estar estresándonos permanentemente. Entonces él citó una reunión tipo 10 para la 1, un cuarto para la 1, que es la hora de almuerzo normal, tradicional de su organización. Él lo citó a un streaming, a todos. Por supuesto, todo el mundo se conectó, aunque era hora de almuerzo, porque era el presidente ejecutivo, ¿cierto?, que lo citaba. Y cuando todos estaban conectados, él les dijo que solamente los había citado para recordarles que era hora de almorzar, que se cuidaran, que se tomaran su espacio, que no ocuparan este espacio para hacer reuniones, porque necesitaban ese tiempo también para estar con la familia, porque la familia hoy trabajamos en casa, estamos con los niños, qué sé yo, con la pareja. Entonces, ese tremendo gesto de un líder que modela y que le dice a su organización, le está diciendo a todos sus líderes, ¿cierto?, este es el camino que tenemos que tomar, pero también le está diciendo a los colaboradores, siéntanse con la capacidad de decirle a su jefe, no quiero tomar esta reunión porque es mi hora de almuerzo, es el único rato, y además que no es como antes que parábamos en la oficina, íbamos por un sándwich, íbamos por una sopa, ¿cierto?, sino que ahora tenemos que preparar la comida y tenemos que preparar muchas veces para nosotros y para un grupo familiar. Entonces, en esta nueva modalidad de trabajo también tenemos que cuidar porque estamos en modo beta, estamos aprendiendo a movernos en esta nueva forma de trabajar, y también, y no hay que olvidarse que nosotros hoy, y como decía Lucas, tenemos la posibilidad de trabajar a distancia, pero hay trabajadores que están en turnos, ¿cierto?, en turnos rotativos en empresas que son empresas productivas o empresas de primera necesidad, como las empresas de agua, las empresas eléctricas, que no podemos decir, bueno, trabajemos a distancia, porque no es posible. Y ahí está el tema que los necesitamos como sociedad a ellos, no solamente como la empresa para salir adelante y cumplir su rol, sino que hay un rol social detrás de eso, de las empresas de alimentos, de las empresas de los trabajadores de la salud, que claramente tienen un trabajo presencial. Y ahí también tenemos que ver cómo va a ser, si tenemos vacunas seguramente va a minimizar el impacto, ¿cierto?, pero si no, también tenemos que llegar a un equilibrio de cómo vamos a trabajar. Seguramente esta nueva modalidad de distancia física en los lugares de trabajo, de sanitización, lo que va a pasar en los colegios, también va a ser una nueva forma de trabajar, en que vamos a tener que llegar a este punto medio, creo yo. Hoy día llegamos a un pic en todos los temas. Vamos a llegar a un punto medio, pero lo más probable es que esta forma de trabajo, tanto la distancia física como la distancia en el teletrabajo, yo creo que no va a haber vuelta atrás. Va a ser como la forma de trabajo que se viene. Doctora, maestra Susana y Lucas, justamente me gustaría incorporar una pregunta que nos acaban de hacer algunas personas que están en la audiencia. Y es que Diego Solís nos dice, después de que acabe la pandemia, cuando ya tengamos una vacuna que sea mucho más accesible y entonces el trabajo de nueva cuenta sea presencial, ¿qué es lo que recomiendan ustedes? ¿Sería necesario que haya un equipo en las empresas que se quede trabajando a distancia? Y si la respuesta es sí, ¿en qué tipo de empresas? ¿En las pequeñas, en las medianas o en las grandes empresas? Yo creo que hay una tremenda oportunidad de empezar a generar estas nuevas competencias del trabajo. Y yo creo que va para las distintas empresas. Por ejemplo, me ha tocado ver 2 empresas muy, muy grandes con las que trabajamos en Chile, que decidieron que todas las personas que no trabajan de cara al cliente, es una empresa de servicio que atiende a público, todas las personas que no trabajan de cara al cliente nunca más van a volver a una oficina.
¿ya? O sea, ellos decidieron cerca de 400, 500 personas, cerraron oficinas, entregaron oficinas que tenían arrendadas y dijeron, estas 400, 500 personas se van a trabajar desde casa de aquí en adelante. Y ahí el desafío, cómo genero pertenencia, lo que decía Lucas, cómo genero eventos donde mantenemos los ritos de la cultura. Uno de los ritos que organizamos con ellos fue, bueno, nos vamos a trabajar desde casa, pero a cada persona le llegó a su casa un kit donde iba un tazón de la organización, un mousepad, un lápiz, un cuaderno, todos los materiales que necesitaban para trabajar desde casa, aparte, ¿cierto?, de todos los elementos físicos que requieren, que también la organización se los entregó, y también un kit que se les va a mandar mensualmente hasta que logremos vacunas, si es que lo logramos, un kit también de salud, de salud y de cuidado para la pandemia. Entonces, claro, ahí diría, si hay parte de la organización que puede trabajar a distancia, lo más probable es que las organizaciones vayan hacia allá, o en una modalidad mixta. También lo he visto así, 2 días en la oficina, 3 días en casa, también para no perder la conexión con los equipos. Aquí seguramente, y me pasó el otro día en una charla de McKinsey que escuché que decía que el impacto en el negocio de las oficinas ya está llegando a un número crítico, porque van a ser los grandes perdedores. Hemos tenido muchos otros impactos, ¿cierto?, en restaurantes, en hotelería, que están de a poco reactivándose, pero la demanda de oficinas que vamos a tener a nivel mundial va a ser mucho más baja. Vamos a quedarnos en esta modalidad de trabajar desde casa y vamos a tener que desarrollar competencias, cuidado, ¿cierto?, y control de esta forma, con un líder que también tenga una mirada más horizontal y que no necesite, ¿cierto?, tener al trabajador al lado para saber que está cumpliendo con una tarea. Justamente relacionado con lo que usted está comentando, tenemos otra pregunta, y en esta ocasión es de Miguel Ramos, y nos dice, el espacio doméstico al transformarse en escenario de trabajo aumenta la carga progresiva de los colaboradores, quienes terminan pues con cansancio físico, mental y psicológico. ¿Sería oportuno pensar en una jornada de menos días a la semana? Él comenta que ya mencionaron la adaptación de la jornada habitual a estos espacios, es decir, respetar los espacios de descanso, pero quizá la ocupación diaria siga siendo mucho más absorbente y demandante. Entonces, ¿sería oportuno pensar en nuevas formas de colaboración en menos días a la semana? Sí, no, y conectándolo también con la pregunta anterior, ahí la palabra que destaca en esta pregunta es la colaboración, ¿no? La colaboración, la autonomía, el empoderamiento, o sea, hay una cantidad de palabras que están concatenadas, el liderazgo entendiéndolo como algo que es de todo el equipo y no de una persona, ¿no? Entonces ahí al cambiar un poquito el mindset, que es lo que necesitamos cambiar, creo que, retomando también la pregunta anterior, me quedé muy pendiente de eso, si pensamos que efectivamente hay empresas que ya habían empezado a hacer daban por ejemplo, una jornada por semana, trabajabas desde tu casa. ¿Qué va a pasar el año que viene cuando efectivamente, si Dios quiere, va a estar la vacuna y volvemos, y vamos volviendo, etcétera, ¿no? Si es progresivo, que es lo que creo que va a ser, y ojalá sea de esa forma, porque hay muchos casos diferentes donde además hay personas que por distintas necesidades realmente tienen que ir a la oficina o necesitan más de estar físicamente, o por lo menos una cantidad de horas. ¿Cómo hacemos para, o sea, lo que va a suceder efectivamente es que va a estar más preparado, digamos así, el trabajador y la empresa misma, la cultura de la empresa misma, desde lo que marcaba Susana también como la cosa del control, esta cosa de, bueno, cómo controlo que la gente esté haciendo o no haciendo su trabajo mientras está en la casa. Vamos a estar como más familiarizados con esto, porque ya nos tocó vivirlo. Entonces, creo que, y eso lo conectamos con la primera pregunta, que tiene que ver con lo de los hitos o los milestones que hay que ir poniendo, ¿no? Entonces, pensaba esas personas controladoras, esos jefes controladores que lamentablemente siempre existen, pucha, ahora van a correr en desventaja en el sentido de que van a tener que estar relajados, porque si nosotros probamos que este año, ¿no?, pudimos trabajar de esta forma, bueno, ¿por qué no puedo continuar y por qué no puedo tener 1 o 2 días o 3 días a la semana trabajando desde mi casa, ¿no? Entonces, me parece que se va a dar efectivamente un mix y me parece que vamos a estar mucho más flexibles. Creo que la palabra clave es flexibilidad, tiene que haber más flexibilidad.
Y con respecto al tema del cuidado, que es lo que se desprende de esta segunda pregunta, el cuidado físico, mental y psicológico, creo que ahí, bueno, las empresas, las corporaciones en general han tenido que tomar nota porque ha habido muchísimos casos de gente que no está bien, que no está nada bien, incluso aunque tenga sus necesidades básicas satisfechas, siga trabajando, le siga entrando dinero y pueda vivir, digamos, eso es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? O sea, realmente, otra vez, vuelvo a la idea esta de los seres integrales que somos. Necesitamos de esta conversación que estamos teniendo en este momento, por lo menos a mí me llena, me hace bien conversar con alguien, intercambiar ideas, pensar. Hay neurólogos que lo han analizado desde el punto de vista de lo que sucede con el cerebro, cómo se ilumina, ¿no? Midiéndolo, en distintas zonas de acuerdo a qué actividad estamos realizando. Entonces, tener una conversación, no saber qué pregunta va a venir, digo, eso también es comunicación y eso también es entendimiento y eso es fundamental para la salud de la persona, ¿no? Y el silencio, ¿cuánto nos cuesta? Yo siempre estoy obsesionado con esta idea de hacer un silencio. Se hizo un silencio hace un ratito por un problema técnico y de hecho fue medio raro, ¿no? El video no funcionó, pasó algo. Y nos pasa todos los días, en realidad. Mientras estamos trabajando en forma remota, todos los días la tecnología se corta, algunos se cayó, la típica que se cayó de la reunión. Eso nos pasa permanentemente. Ahora, ¿qué pasa cuando provocamos un silencio? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pensamiento se coló ahí? Es interesante, ¿no? O sea, la palabra vale desde el fondo del silencio. Entonces, eso también es comunicación, y eso también es cuidado, y es escucha, como nos decía recién Susana también, que me pareció muy inteligente lo que comentabas del tema de la escucha, ¿no? Si antes era importante y debíamos ser buenos escuchando como comunicadores, hoy es una capacidad fundamental. Si no estamos preparados para hacer estos ejercicios de silencio, estas pausas, no utilizar palabras verborrágicamente que nos sale a borbotones, porque hemos estudiado mucho, entonces hablamos, parece que estamos llenando permanentemente pantallas con imágenes y en la parte del audio con palabras permanentemente, ¿no? Eso hay que empezar a controlarlo, hay que empezar a escuchar, hay que empezar a bajar, ¿no? Cuando uno va de una suma en otra y todo, bueno, eso se puede entrenar, esas son habilidades que se entrenan y necesitamos que los líderes, justamente, como contabas del caso del CEO, tenga esa empatía, tenga esa sensibilidad para decir, muchachos, qué bueno que vinieron a esta call, porque no tienen que estar acá, tienen que estar preparando la comida, tienen que estar comiendo. Este es el momento de desconectarse, que nos cuesta, es muy difícil en esta época de hiperconexión desconectarnos, vamos con el teléfono a todas partes, ¿no? Y seguimos trabajando, parece que vamos a dar esa milla extra justo en el momento, no, deja que ya lo mando. El otro día mi hija me dijo, deja el teléfono. Estábamos en la mesa y me dijo, papá, 13 años tiene, deja el teléfono. Jaque mate, o sea, no hay forma de que yo salga de esa jugada, porque es lo que yo siempre le pido a ella, que no use tanto el teléfono, que se cuiden, que no usen tanto las pantallas, y ella me lo dijo y estábamos comiendo, no había forma. Entonces llevar conciencia a esos espacios de comunicación es clave, tanto obviamente en la vida familiar como en el trabajo, y creo que ese rol de sembradores de conciencia es clave, ¿no? Ahí me quedo también con esto de cómo escuchamos a la organización y cómo como comunicadores somos puente para que los líderes lo escuchen. Escuchen qué le está pasando a la organización, escuchemos el contexto también. Alguien por ahí veía en las preguntas que si esto se vuelve a repetir, ¿cierto? Estar con esas antenas, la comunicación interna, y al otro día escuchaba de un amigo mexicano, un gran comunicador, Jorge Valencia, que acuñó un término que me pareció pero exacto, que es la comunicación interexterna, porque si bien trabajamos en el mundo de la comunicación hacia adentro con nuestros trabajadores, tenemos que estar con este cable, con esta antena, escuchando qué está pasando afuera, qué le pasa a la competencia, qué le pasa a las familias de nuestros colaboradores, qué está pasando en Europa hoy día con el rebrote, qué nos va a pasar a nosotros en unos meses más. O sea, tenemos que estar atentos a todo y también siendo este canal, este medium, digamos, que le haga llegar este sentir de la organización a nuestros líderes. Y también con esta pregunta que nos hacía, voy a buscar el nombre, Ricardo, ¿no?
Miguel Ramos, perdón, Miguel, que decía que si debiéramos empezar a lo mejor a trabajar menos horas, ¿cierto? Yo creo que es súper factible y a lo mejor si la organización empieza a escuchar, se van a dar cuenta que puede ser un camino muy interesante. Yo pienso en los millennials y sobre todo en los centennials, los que tienen hoy menos de 22, 23 años, que van a buscar trabajos que sean por horas, que sean a distancia. Yo no me imagino un centennial, un chico que trabaje a distancia, que quiera estar sentado como nosotros que nos movemos, porque tenemos esta cosa tradicional, ¿cierto? Yo que soy generación X, esto de que tengo que cumplir un horario y tengo que ser responsable con ese horario. Pero un chico puede, además me tocó conocer a una centennial que vive en una zona muy hermosa de Chile en el norte, que se llama Valle del Elqui, cerca de La Serena. Ella trabaja para Suiza, hace videojuegos, trabaja en el horario en que le acomoda, no trabaja las 45 horas a la semana, sino que trabaja las horas que le acomoda para ir cumpliendo con una meta, pero no con un horario. Y yo creo que también eso va a ir mutando en el futuro del trabajo. Claramente vamos a tener formas nuevas de colaborar, formas nuevas de trabajar, desde ser un equipo solo yo que trabajo y presto servicio, hasta tener una integración que a lo mejor voy a trabajar con una persona que está en México y voy a tener otra persona en el equipo en España y voy a poder trabajar con un equipo con visiones distintas que además me va a expandir la conciencia y me va a permitir a lo mejor darle un extra a un cliente interno o a un cliente externo. Andrea Albarrán nos dice que al inicio justamente de la conferencia mencionamos la nueva competencia o las nuevas competencias que requieren los líderes en esta nueva realidad. Sin embargo, hay que considerar que en la mayoría de los casos los jefes y los directivos vienen de esa dinámica de cansancio reiterativo. Entonces ella nos dice cómo desarrollar en ellos estas habilidades y competencias sin afectar la productividad y que cuál podría ser un buen consejo para mejorar la respuesta o la agilidad de los CEO para lograr esto. Sí, ahí hay un tremendo desafío con los líderes. Vimos estas nuevas competencias que necesitamos desarrollar, pero también hay que tener claro que los líderes se han visto golpeados en esta época, desde tener que dejar al equipo, si es que me gustaba controlar al equipo y ahora lo tengo a distancia y no tengo el control, desde cómo empiezo a escuchar más a mi equipo. Están trabajando muchas horas. Me ha tocado ver a líderes de organizaciones que parten a las 7 de la mañana y de repente llegan correos a las 10, 12 de la noche. O sea, realmente están muy, muy sobreexigidos porque además las organizaciones no le están pasando bien. O sea, claramente las organizaciones no están cumpliendo las metas y ahí entonces tenemos, por un lado, tienen que aprender y reaprender una nueva forma de trabajo, tienen que contener y cuidar a este equipo, ¿cierto?, con estas nuevas habilidades y además tienen que estar preocupados de cumplir con los números que alguien le está cobrando desde arriba. O sea, claramente está con distintos focos. Yo te diría ahí que hay que trabajar con estos líderes y ver que un líder, el 80% de su tiempo está comunicando, porque está coordinando y está haciendo que otros hagan. Eso es comunicación. Cuando le entregamos mejores habilidades comunicacionales, le entregamos también el potencial de exigirse menos, de comunicar a la primera vez bien, de tratar de escuchar y entender y empatizar, de entregarles algunas herramientas de coach, que yo creo que los líderes en el futuro van a tener que tener ciertas herramientas de coaching para poder trabajar con equipos que van a estar impactados también emocionalmente. Entonces, yo creo que hay que mostrarles que si desarrolla este potencial comunicador y toma estas habilidades, su trabajo también va a ser un poco más sencillo y debiera ser menos exigido también. Es muy interesante cómo lo describió Susana recién, ¿no? Porque creo que la palabra clave acá es contexto, ¿no? Otra vez, esto no es trabajo remoto porque nos transformamos digitalmente y estaba todo de alguna manera planeado y se dio así, sino que, bueno, pasó lo que pasó y entonces es un contexto crítico. Entonces, el estrés está repartido por toda la organización, ¿no? No es solamente
el trabajador que tenía más incertidumbre quizás de perder su puesto de trabajo y se pudo acomodar, ojalá, y está trabajando de forma remota, sino toda esa organización, ¿no? Y el CEO carga sobre sus espaldas con la responsabilidad, los líderes, los C-levels en general, ¿no? Todos el CFO, el CTO, todos cargan en sus espaldas con esta responsabilidad de lo que es la coordinación general de la compañía. Entonces, la empatía tiene que ser de ida y vuelta. O sea, tenemos que nosotros también, si nos toca comenzar en alguna pega, como dicen acá, en un trabajo, digamos, ¿no? Una chamba, como dicen en México, también ser empático con la persona que está ahí y que tiene que ocupar un rol de liderazgo, porque no es nada fácil en este momento ocupar ese lugar y que te estén pidiendo respuestas en un momento en el que nadie las tiene. No es que él no las tiene o las quiere compartir, o sea, que por otro lado eso lo que genera a nivel justamente de la comunicación es una empatía, digamos, desde la horizontalidad, de decir, mira, no tengo nada que esconder. Entonces también la comunicación creo que se benefició en ese sentido porque la transparencia se volvió un valor forzado, pero se volvió un valor, porque incluso hemos entrado en las casas de estos personas que de repente llegaban en un auto mucho más caro que el nuestro, etcétera, de repente están en su casa y uno puede tener un cuadro más caro, un cuadro más barato, pero es una casa, o sea, entonces, y con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, y pensaba, en un momento también pensaba cómo se conecta y qué loco que es la historia, que es una puerta giratoria, como dice Jorge Drexler, me encanta esa idea, ¿no? No es una línea recta, sino una puerta giratoria, vuelven a pasar cosas, ¿no? Y esto de que el trabajo estuviera en la casa no es la primera vez. A los albores de la revolución industrial, ¿no? El artesanado, que es lo que viene antes de lo que estamos hablando ahora, que es el trabajador y el proletariado en general, digamos, todo lo que pasó después, que son 250 años de historia que no vamos a resumir ahora, no se preocupen, se trabajaba desde la casa y la familia, trabajaba toda la familia, y trabajaba de sol a sol. Entonces si uno lo ve con esa mirada histórica, dice, wow, estamos como avanzando o retrocediendo también, ¿no? Estamos trabajando estos 48 minutos mínimo, más, como decía Susana, promedio. Estamos en nuestras casas, estamos conviviendo con trabajo y familia al mismo tiempo, tratando de ver cómo hacemos para equilibrar todo. Bueno, esto no es la primera vez que nos pasa como humanidad. Obviamente ahora tenemos a disposición un montón de tecnologías que nos permiten, digamos, y además mayor conciencia en un montón de cosas, ¿no? Hasta el cuidado psicológico, etcétera, etcétera, que está buenísimo que se ponga sobre el tapete, ¿no? Y que se discuta, cosa que antes quizás no se podía hacer, ¿no? Entonces creo que el punto, volviendo al tema, me quedo con lo de la agilidad, con lo de la empatía vista como no solo de parte del líder hacia sus reportes, sino también de quienes trabajan con esa persona, cómo cuidamos a esos líderes también, porque son necesarios y todos necesitamos como guías, sobre todo estas generaciones que señalaba Susana, ¿no? Que pueden quizás hacen el trabajo mucho más rápido que nosotros, pero no tienen experiencia, entonces vaya que si necesitan guía, ¿no? Para poder entender de qué se trata este mundo. Entonces yo creo que ahí también en el video estaba el tema de la cosa intergeneracional. Creo que hoy también es como que todo se ha exacerbado un poquito, ¿no? Todo esto que nosotros teníamos en el manual, ¿no? Del buen comunicador, hoy está todo como un poquito exacerbado y está ahí, y hay que tener respuesta ya. Entonces, para mí lo importante, tomando lo que decía ahí en la pregunta también, que menciona agilidad, creo que lo dice como en términos generales, ¿no? La agilidad en general, técnicamente no es ser veloces, y este es un error muy común, digamos, de los que empiezan a estudiar un poco del mundo agile y piensan que agilidad es igual a ser rápidos, y no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la adaptabilidad, tiene que ver con el crecimiento, la mejora continua, o sea, viene por otro lado. No necesariamente es hacerlo rápido, sino esto que mencionaba antes de la adaptabilidad, la mejora continua, hay una serie de valores asociados a eso, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, y la colaboración, por supuesto, si lo vemos desde ese punto de vista, hoy la colaboración ya no es una cosa políticamente correcta, sino que es una herramienta de trabajo. La colaboración hoy es un asset
colaborar, coordinarnos. De hecho, antes cuánto nos costaba coordinarnos, y estábamos quizás 8 horas en el mismo espacio. Y sin embargo uno veía equipos que no estaban coordinados, ¿no? Y a pesar de que compartían el espacio físico. Ahora ves equipos que no comparten el espacio físico y están súper coordinados. Y decís, ¿cómo lo hacen? ¿Y por qué antes no podían? ¿Qué fue, magia? No, es la necesidad que te lleva justamente, por ejemplo, al efecto de la Zoomitis, ¿no? Al estar tantas horas frente a la cámara acá, de una Zoom en otra, o de una call en otra, que hace que querramos, ya uno está a esta altura, después de marzo a esta parte, uno quiere, bueno, basta, no quiero más otra videoconferencia, ¿no? Entonces, para evitarme esa videoconferencia, ¿cómo puedo hacer? Y me sincronizo temprano a la mañana, por ejemplo, tengo una daily con mi equipo, nos ponemos de acuerdo y después ya no hace falta que estemos pegados a la pantalla en reuniones lateras, largas, donde no hay un norte, etcétera, ¿no? Y ahí otra vez viene y el rol del comunicador como facilitador de un espacio y no tanto como el dueño o el experto en comunicación, ¿no? Ese rol también, yo creo que, ligándolo al tema del mundo agile, justamente creo que nos da una muy buena oportunidad para que el comunicador haga un clic y diga, a ver, ahora facilito un espacio, facilito una sesión, ¿no? Entonces tengo que tener otras habilidades, y ahí se abre un campo enorme de trabajo, y ya no soy el que escribe la minuta de la reunión o hace un lindo evento, digamos, no tengo otras habilidades, entonces hay mucho para descubrir ahí también. Voy a aprovechar para introducir la pregunta de Daniel Vega, y dice, para estos nuevos puestos y competencias que están planteando con el trabajo a distancia, ¿de quién sería la responsabilidad de los equipos y el software necesarios para el desarrollo del trabajo, así como de los aditamentos para la adaptación del espacio del colaborador o de la empresa, y cómo poder planificar armoniosamente esta transformación y adaptación del trabajo? Nosotros y seguramente en muchos otros países, ¿cierto? A ustedes también en América Latina en general, partimos haciendo teletrabajo sin tener ley de teletrabajo, ¿cierto? Partimos porque, bueno, estaba la obligación. De hecho, a mí me pasa, en mi equipo hoy somos 30 personas y nosotros partimos con teletrabajo en julio del año 2019 porque ya teníamos clientes que estaban haciendo lo que contaba Lucas, un día de teletrabajo, y empezamos a tomarlo. Cuando llegó el estallido social en Chile, que también fue un impacto y una crisis que también impactó al mundo del trabajo, nos fuimos todos a teletrabajar y muchas organizaciones les pasó. Después empezamos a volver y vino la pandemia y entonces volvimos, ¿cierto?, a teletrabajar. Yo creo que va a haber ahí una línea de legislación. En el caso de Chile ya hay una ley de teletrabajo que estableció de partida que todos los elementos que el trabajador necesita para hacer su trabajo son de responsabilidad del empleador, ¿ya? El computador, ¿cierto? Mi mouse, mi internet, mi silla, o sea, me tiene que proveer de los elementos necesarios para que yo teletrabaje, ¿ya? Y de hecho, aparte del computador y los elementos físicos, se definió por esta ley que el empleador tiene, en el caso de Chile, yo sé que también en Perú y en otros países ya se está empezando a definir esta legislación, pero en el caso de Chile se definió que cada empleador tiene que darle un monto mensual extra al teletrabajador para que cubra las necesidades que antes cubría la oficina. Por ejemplo, el internet, porque si yo estoy trabajando desde mi casa, el servicio de internet lo estoy pagando yo, ¿cierto? Entonces tiene que un porcentaje de eso, no todo, porque no lo ocupa mi familia, ¿cierto? Ahí se estima un porcentaje. También de porcentaje del café, de todo lo que yo tenía en mi oficina y que estaba cubierto por el empleador. Y ese es un monto, por lo menos en el caso de Chile, que es mensual. Así que ahí hay una responsabilidad del empleador, porque además pensemos que el empleador está dejando seguramente oficina, está dejando otros costos, y esos costos seguramente se van a repartir en que los trabajadores tienen que tener las necesidades básicas cubiertas de un trabajador. Esté en la casa, esté en mi oficina, digamos, tiene que tener esos elementos. Así que, ¿cómo planificar esta transformación? También dice, y la adaptación del trabajo. Nuevamente escuchando a la organización, escuchando el contexto. No va a ser fácil, yo como decía, yo siento que estamos todavía en beta, estamos aprendiendo, estamos viendo cuál es la mejor manera, pero la mejor manera, como decía Lucas, y ahí comparto totalmente, tiene que ser a través de la colaboración.
No va a ser una imposición, ¿cierto? Ni tampoco una gran demanda del trabajador, sino una conversación que me permita encontrar la mejor manera de lograr los objetivos que nos motivan en conjunto, trabajando ya sea a distancia o trabajando en el lugar o con una modalidad mixta. Tiene que ir generándose este acuerdo, va a ser como un baile, ¿cierto? Cuando bailamos también nos comunicamos y generamos esta forma de ir sincronizándonos. Yo creo que esa va a ser la forma en que vamos a encontrar la mejor respuesta. Lucas, en tu caso, por ejemplo, desde Argentina, ¿cómo se está pues encontrando esta sinergia justamente de la pregunta que nos decía Daniel, ¿a quién le corresponde o cómo lograron adecuarse? A Chile llegó en un momento en el cual económicamente estaba un poco más estable, o bastante más estable, a pesar de que venía del movimiento, digamos, telúrico que hubo con el movimiento social, que está en el video también, está muy bueno que esté incluido ahí también, que ya había seteado un poco el contexto crítico, así que ahí es algo que, digamos, más allá que existe también una ley de teletrabajo en Argentina y todo, hay que ver cómo se acomoda la cuestión, como siempre, en Argentina en realidad depende de cómo se acomoda la cuestión económica o financiera, que hoy está súper compleja, ¿no? Complicada. Pero en general sí, por supuesto que de todas maneras, digamos, los trabajadores como dentro de sus derechos deben, y estoy totalmente de acuerdo con Susana, reclamar por lo que les corresponde para hacer su trabajo en cualquiera de los ambientes en los cuales les toque estar, ¿no? Ya sea en la casa o en una oficina o ambos, ¿no? O sea, iterando en uno o en otro, ¿no? Y ahí hay también otros pasivos, ¿no? No solamente el uso de una silla o de un computador o de un mouse, sino también este pasivo emocional, que estamos, insisto con esto y vuelvo con esto, estamos detectando que hay muchísimo deuda de estrés, digamos, hay gente que está estresada y que ya no sabe si está estresado o no, digamos, ¿no? Ni siquiera tiene la conciencia, porque en realidad, claro, si uno, digamos, como la situación con el de al lado quizás es un poco mejor, porque bueno, por lo menos tenés trabajo, entonces se generan como algunos vicios en ese sentido y uno pierde un poco el foco de la motivación para trabajar, hay gente que está deprimida, digamos, hay de todo, ¿no? Sobre todo mucha gente que estaba viviendo sola de repente, ¿no? Y entonces, si bien los que tenemos familia, tenemos otra gama de problemas con los hijos y convivencia y demás, yo creo que la persona que las pasan peor hoy por hoy, lamentablemente, son los que estaban solos, los que viven solos, ¿no? Porque no podían de repente tener ese contacto, y por eso el trabajo y el ir a una oficina, y por eso respeto esa necesidad también de decir, queremos volver y necesitamos volver y todo, sobre todo los jóvenes, que los jóvenes necesitan ese contacto, digamos, justamente, y el trabajo es un socializador más en todo esto, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que esté ahí presente también, y como decía también Susana, el concepto de cercanía se redefinió, ¿no? Hoy hay equipos que han empezado a trabajar directamente en forma remota, por ejemplo, y se han conocido en forma remota, y después recién de varios meses han podido juntarse. Entonces también se cae el mito de que no, porque el equipo para trabajar bien tienen que primero conocerse, y entonces después van a poder y colaborar en el mismo espacio, etcétera. Bueno, ese es otro mito que se cayó. Se han caído un montón de mitos que yo creo que vamos a estar en condiciones de capitalizar de alguna manera todos estos aprendizajes en la medida en que se corra el velo que implica la pandemia y tengamos que avanzar ya sobre terreno firme con menos incertidumbre. Y ahí van a venir decisiones que son clave, ¿no? Entonces ahí van a quedar bien delimitadas las responsabilidades, tanto, digamos, de la empresa, qué es lo que brinda, cómo lo brinda, etcétera, y el trabajador. Y ahí es importante, bueno, obviamente que el Estado en lo que pueda legislar es clave, pero es muy importante ahí, como decía Susana, escuchar y generar acuerdos, y generar nuevos acuerdos, ¿no? Esto que se fue dando un poco sobre la marcha, bueno, otra vez este rol nuestro como comunicadores de sembrar conciencia con eso, ¿no? Y decir, tengamos todas las conversaciones que haga falta tener para efectivamente tener esos acuerdos y poder continuar en este mundo VUCA, ¿no? Volátil, en el cual ya estamos definitivamente instalados. Había otra pregunta en un momento también que decía algo me llamó la atención porque como que, entonces volvemos, no volvemos, como que nadie sabe efectivamente, si alguien sabe que me cuente, por favor, cómo va a ser el 2021, pero realmente no podemos saber cómo va a ser, pero sí sabemos cómo vamos a ser nosotros.
¿no? No sabemos cuál va a ser el contexto, pero creo que si hemos estado atentos y hemos sufrido esta transformación forzada, hemos aprendido mucho sobre nosotros mismos como trabajadores, hemos aprendido mucho como asesores externos, como el rol cada uno que le toca jugar. Hoy estamos mucho más preparados que en el año 2019, donde había mucha cosa de receta, donde se leían muchos manuales, se repetían muchas frases, etc. Bueno, hoy es la práctica, o sea, el futuro llegó, ya se instaló, está acá, esto es lo que viene. Bueno, ahora estamos más armados, me siento así por lo menos, siento que estamos más armados, ¿no? Yo también creo que este aprendizaje nos va a permitir tomar algunas decisiones, por lo menos para seguir caminando en esta búsqueda de equilibrio entre el mundo que estamos viviendo, donde la estabilidad no va a ser la tónica seguramente, porque lo más probable es que después de esta crisis lleguen otras, pero debiéramos por lo menos estar un poquito más resilientes para enfrentar, ¿cierto?, las situaciones con este aprendizaje que hemos ido teniendo. Fernando Dorantes, por ejemplo, por su parte, nos hace una pregunta muy concreta que va dirigida hacia el tema de las universidades. Nos dice que en el caso de esta adaptación de los empleos que ustedes ya describieron, ¿cuál sería el papel de las universidades? Ya que con la pandemia, de pronto abundaron los cursos Spring, muy concretos, muy prácticos, y por lo tanto el mercado parecía que los priorizaba. Pero a largo plazo, él considera que debería haber una reflexión profunda propia de las universidades. Entonces, ¿cómo se podría medir esta cuestión? En el tema de las universidades, bueno, también fue un aprendizaje absolutamente forzado, y yo creo que más todavía, en esto de empezar a teleestudiar, ¿cierto? Porque lo que hicimos, de alguna manera, yo digo lo que hicimos, porque yo hago clases en varias universidades, como comentabas al comienzo, y lo que hicimos fue transformar la clase tradicional que dábamos en una sala de clase y ahora la damos por Zoom o la damos por Teams, ¿cierto? O por Meet, por alguna de estas herramientas que nos permiten ver a los alumnos, contactarnos con los alumnos. Pero este va a ser un desafío desde las universidades de mirar que la forma de educación tiene que cambiar. No podemos hacer la misma clase que estábamos haciendo en una sala de clases hoy en Zoom. Y ese va a ser un desafío. Seguramente hoy, en este año, con la máquina andando, lo que hicimos fue decir, bueno, esta es la forma que conocíamos. Voy a presentar, ¿cierto? Y le voy a tomar prueba al alumno de la manera tradicional o se la mando vía web. Pero hay ahí todo un tema de la universidad de empezar a gestionar una nueva forma de profesor y una nueva forma de alumno, porque esto va a cambiar y seguramente esta modalidad también va a quedar bastante más instalada. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre las universidades han sido centros de reflexión, ¿cierto? El concepto de universidad viene de universalidad, de mirar el mundo con ojos nuevos, de aprender y de también empujar a la sociedad y a los países hacia formas nuevas. Entonces, yo creo que las universidades están teniendo mucha necesidad también de conversar, de ver qué está pasando. Me ha tocado ver muchos conversatorios, por ejemplo, en universidades, sobre un tema que para mí es muy relevante, que es el tema de la corresponsabilidad en el hogar, por ejemplo. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo nos golpeó en el empleo femenino, el impacto que tiene en la labor de las mujeres en casa? Hay todo un tema que se ha visto y que vimos que tan avanzados no estábamos porque nos golpeó muy fuerte. Entonces también ahí las universidades tienen que empezar a generar nuevas miradas para este teletrabajo y para el futuro del trabajo. O sea, más allá de si va a ser teletrabajo, si va a ser mixto, si va a ser en terreno, la forma de trabajar va a cambiar y las universidades debiéramos estar mirando eso, ¿cierto? ¿Cuáles son las competencias que necesitan los líderes? Bueno, yo necesito que esos líderes estén preparándose desde ya. No puede ser, y les cuento aquí en el caso de mi hijo mayor, por ejemplo, que estudió ingeniería en una universidad muy connotada en Chile, que tuvo en el primer ramo un semestre de comunicación y liderazgo, un semestre, cuando estaba en primer año, que yo creo que debe haber
poco o nada debe haber incorporado de estas habilidades. ¿Cómo preparamos a estas profesionales que van a ser líderes en el futuro, incorporando nuevas herramientas? Porque van a ser otras las herramientas que van a necesitar. Entonces ahí, claramente, como dice Fernando, necesitamos a las universidades pensando el futuro, pensando la crisis y pensando una nueva forma de hacer escuela, pensando una nueva forma de hacer aprendizaje. Ahí veía también en la pregunta muy, muy rica en lo que desplegaba, ¿no? El tema de los cursos express, él lo llama sprint, ¿no? Pero como de repente se pusieron de moda una cantidad como de modalidades online, entonces veíamos cursos que salían por todas partes, prometiéndonos un montón de cosas, y lo interesante, yo creo que el rol de la universidad justamente es preparar, sobre todo, digamos, en las carreras nuestras, ¿no? Las carreras humanísticas. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, y mi carrera de comunicación, digamos, hay cosas que aprendí hace ahora muchos años, 15 años, digamos, que me siguen sirviendo, ¿no? Porque la formación que tuve realmente era completa y era holística, ¿no? Entonces, la técnica, en ese momento nos decían en la misma universidad, que es una universidad muy, muy antigua, ¿no? Y de mucho prestigio, y nos decían, la técnica ahora, 2 años cambia casi completamente lo que es la técnica, digamos, ¿no? Ahora, hay un conocimiento más profundo que tiene que ver con lo que charlábamos antes, con respecto a la escucha, con respecto a la empatía, con respecto al tener una buena conversación. ¿Qué es tener una buena conversación? ¿Cuándo tuviste tu última gran conversación? Hoy, el mismo día de hoy, ¿tuviste una buena conversación? Sacando esta, ¿no? Que yo creo que es muy rica y la reír, por lo menos ya la pasé súper bien, ¿no? Pero porque hemos estado reflexionando sobre el acto de conversar, de comunicarnos, pero en general no tenemos esa paciencia, esa prestancia para hacer como slow, ¿no? Como bajar un cambio y preguntarle al otro cómo está, empatizar, etcétera. Entonces, eso, si bien no te lo enseña ninguna universidad, es más probable que te lo enseñe una universidad tradicional a que te lo enseñe una universidad nueva que te quiere vender el curso de moda online, qué sé yo. Entonces ahí no hay que confundir, digamos, tecnología, técnicas, con cuestiones más profundas, ¿no? Y yo siempre soy un defensor de esa educación que he recibido, que es plenamente humanista, donde había cosas que veía, he estudiado un montón de historia, un montón de economía, de cosas que yo decía, pero esto, ¿para qué me va a servir? Bueno, hoy me transformó eso con el tiempo y la experiencia en una persona medianamente culta, y eso me permite mantener una conversación con cualquier persona, desde el CEO hasta el dueño de la compañía, hasta cualquier persona, y eso te lo habilita un conocimiento integral, el ser una persona capaz de escuchar y empatizar con distintas historias, ¿no? Y conocer que hay distintas realidades, etc. Lo de la universalidad, me encantó que trajeras la etimología de la palabra universidad, ¿no? ¿Cómo conseguimos universalidad? Entonces, ese paradigma, y vuelvo otra vez a Leonardo da Vinci, ¿no? Ese paradigma de tener la cabeza abierta y poder mezclar disciplinas. Creo que esa avidez por el aprendizaje y el conocimiento práctico son lo que más nos va a abrir puertas como comunicadores, e insisto, no expertos en comunicación, sino expertos en producir las comunicaciones que necesitamos que se produzcan. Hay una sutileza, ¿no? Yo facilito el espacio para que esa inteligencia colectiva aparezca. No soy el dueño del show, sino que soy el que brinda la posibilidad de que salga lo mejor de este equipo o de este grupo, ¿no? Es esto un cambio de paradigma que tenemos que ir haciendo, y bueno, desde ya que la agilidad se basa en eso, así que métanse, estudien agilidad, siempre digo lo mismo, a mí me cambió mucho la vida y me volví muy fanático por eso, porque me cambió el propio rol como comunicador, ¿no? Me gustaría, antes de despedirnos, que nos regalen una última reflexión justamente en este tema, si comenzamos con la maestra Susana. En la teoría de comunicación de crisis hay un concepto que a mí me gusta mucho y que se topa mucho con un concepto de agilidad. ¿Ya? He tenido la suerte de estudiar ahí con Lucas temas de agilidad. Y el concepto se llama sense making, que es la creación de sentido después, el aprendizaje de esta crisis. Y creo que estamos, si bien la crisis no ha terminado, creo que estamos en un momento
muy, muy potente para juntarnos a hacer esta generación de sentido o esta retrospectiva, ¿cierto? Como se dice en temas de agilidad, de decir, bueno, ¿qué aprendimos de esta crisis? ¿Con qué cosas que hemos hecho en esta modalidad beta, en este aprendizaje, nos queremos quedar? ¿Qué cosas no queremos seguir haciendo porque vimos que no nos resultaron, o que a lo mejor resultaron, pero resultaron de una manera muy dolorosa para la organización? Cumplimos las metas, pero tenemos el equipo estresado. O sea, buscar ese aprendizaje, porque yo creo que nos va a permitir, venga el contexto como venga en el año que viene, el 2021, con vacuna, sin vacuna, con más mascarillas, con más alcohol gel, como venga, nos va a permitir haber realmente hecho un stop y mirar qué aprendimos de esta crisis. Creo que todas las crisis nos dan aprendizaje, así que esa es la invitación que le dejo al sense making, o, como se dice en agilidad, a la retrospectiva. Qué buen pie que me diste, Susana, gracias. Con respecto al tema de la retrospectiva, también tener en cuenta que esa inspección que se hace de lo que hemos realizado en el último sprint, ahora nos ponemos con palabras técnicas y complejas, tomé sprint ahí de lo que habían puesto en la pregunta, entendiendo eso por un ciclo de trabajo determinado, ¿no? Empezar a ver nuestro trabajo y nuestra planificación como ciclos de mejora continua. Hay pequeños cambios de mentalidad que podemos hacer, que pequeños en el sentido de que no son grandes golpes de timón, en principio no parecerían grandes golpes de timón, pero que en realidad desde el punto de vista de la mentalidad que hay detrás, son cambios copernicanos, son cambios que van a hacer que cambiemos realmente nuestro punto de vista y nos van a permitir resiliencia en la práctica. O sea, cada una de estas palabras que fuimos, yo noté algunas de las que conversamos hoy, ¿no? Hablamos de la confianza, de la horizontalidad, de la autonomía, el empoderamiento, esto de transformarnos en anfitriones como comunicadores y demás, conciencia, sembrar conciencia, ¿no? Hablamos mucho de humanizar, ser empáticos, un líder coherente y consciente, un poco todas estas son los conceptos que estuvimos conversando. ¿Cómo hacemos para llevarlos a la práctica, ¿no? ¿Cómo dejan de ser palabras bonitas que nadie te va a decir que no es importante? Yo siempre hago el mismo test con los líderes, con los CEOs, y les pregunto, ¿tú crees que la comunicación es algo importante en tu empresa? Hagan la prueba. Nadie va a decir, no, creo que no es importante. Todo el mundo es como políticamente incorrecto decir, no, y para esto, y completan con siempre, y para llevar adelante esto, bueno, la comunicación es muy importante. Bueno, que lo demuestren en la práctica. Hoy más que nunca el famoso walk the talk, ¿no? El representar con nuestros hechos y no con palabras, efectivamente hacia dónde queremos ir, es fundamental, y los líderes son los que modelan el comportamiento de los equipos en ese sentido, así que es fundamental que sean coherentes y consistentes, y empiecen por hacer pequeños cambios. Mañana, ¿qué puedo hacer mañana distinto? Probar un experimento y aprender. Esa es un poco la mentalidad para mí de lo que viene, ¿no? Muy bien, pues de esta forma estamos llegando al final de este Talk to Action entre pares. Les agradezco enormemente tanto a la maestra Susana como a Lucas, por supuesto, que nos hayan acompañado en esta emisión y sobre todo que nos hayan compartido estas invaluables experiencias y conocimientos. Así es que muchas gracias, saludos hasta Chile y saludos hasta Argentina. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a todo el equipo que está detrás de producción, que son excelentes, realmente impecable todo, y a la Universidad Anáhuac por esta invitación, y a todos los que asistieron, además. También voy a aprovechar para agradecer a todas las personas que estuvieron en conexión con nosotros por mostrar interés y sobre todo por esta participación que creo enriqueció muchísimo este diálogo. Así es que muchas gracias a todos y que tengan muy buena noche.